Muy buenos días, tardes o noches, tengan compañeros, según la hora en la que estén viendo el video. Bien, vamos a comenzar y terminar este tema de leyes de composición y estructuras algebraicas, que pues, bueno, ya estamos entrando a este capítulo. Vamos a hacer una parte rápida de este pedazo teórico, ya que pues esto ustedes ya lo han realizado en su práctica de este tema. Entonces, bueno, hay que entender qué es una ley de composición y sobre todo qué es una ley de composición interna. Bueno, sea un conjunto no vacío, un conjunto A. A ver, podemos hacernos incluso su diagrama de Venn, un conjunto A, ¿no? Bien, tenemos un conjunto A y dentro de este conjunto se forman funciones, bueno, en este caso usualmente se le pone asterisco. ¿Es ley de composición interna en A? Sí, solo sí. Este asterisco es una función pues, que ocurre dentro de este mismo conjunto nomás. Ahí con otros números se relacionan y su resultado da otro número, ¿no? Entonces, esos son leyes de composición interna, ocurren dentro de un mismo conjunto. Miren, entonces, pues una ley de composición interna es una función, pero se le ponen ahora operadores, miren, este tipo de operadorcitos, pero igual sigue siendo una función. ¿Qué tal si yo aquí le hubiese puesto f de dos variables, digamos, de variables x, pero habíamos visto ya funciones, existen funciones de variable x, pero ahora también existen funciones de dos variables, x y de y, ¿no? Entonces, como tienen dos variables, seguramente una variable va a partir de un conjunto A y la otra variable igual va a partir de un conjunto A. Si el resultado de la operación de estas dos variables igual nos da un número tal que pertenezca al conjunto A, o sea, todo pasa dentro de un mismo conjunto, se llama una ley de composición interna. Y eso también es una condición que se llama la condición de clausura o condición de cerrado. Miren, aquí está. Si tenemos un elemento A que pertenece al conjunto A y un elemento B que pertenece al conjunto A operado con el conjunto B, o sea, operados estos dos, pues igual tendría que pertenecer al conjunto A. O sea, el resultado de A operado con B, pues puede ser un número C, digamos, ¿no? Este C tiene que pertenecer al conjunto A. Si es que pasa eso, se llama ley de composición interna y cumple la condición de clausura o cerrado. Bien, después, entre estas leyes de composición existen varias propiedades. Una propiedad importante es la asociatividad. Por ejemplo, sean tres elementos pertenecientes al conjunto A, se define, bueno, si se cumple que A operado con B, pero antes de eso, B operado con C. Si eso es lo mismo que B operado con B, A operado con B y el resultado de eso operado con C, si estos dos son lo mismo, se dice que es una ley de composición asociativa. ¿Ok? Entonces, si se cumple esto, pues asociativo. Existencia de un elemento neutro. Bueno, dice, sean elementos A y elemento E pertenecientes al conjunto A. Si se cumple que un elemento A operado con este elemento E neutro, y esto a su vez es lo mismo que el E operado con el A, y esto a su vez es lo mismo que A no más, se dice que si esto se cumple, existe elemento neutro. Este elemento E se llama el elemento neutro de la ley de composición. Existencia de elemento inverso. Se dice que para todo, o sea, todo, eso también hay que saber entender. Todos los elementos de A, en este caso, ¿no? O sea, todos los elementos de A, por eso dice para todos, tienen que tener un neutro. Y este neutro también tiene que ser único. Eso también no está anotado aquí. El neutro siempre es único, ¿ya? Bien, entonces, bueno, también existen los inversos. eh, Dice que para todo elemento de A existe por lo menos un inverso que también pertenece a A. De modo que se cumpla que A operado con el inverso de A es lo mismo que el inverso de A operado con A, y esto a su vez me tiene que botar el elemento neutro. Es decir, si existe elemento neutro, puede haber la opción de que exista elementos inversos. O bien, bueno, y si no existe elemento neutro, ya ni queriendo va a existir elemento inverso. Otras propiedades son las conmutatividades. Para todo elemento A y para todo elemento B que pertenezca al conjunto A, si se cumple que A operado con B es lo mismo que B operado con A, pues se dice que la ley de composición es conmutativa. También tenemos las regularidades. Nos dice que A es perteneciente al conjunto A, es regular con respecto a la ley de composición asterisco. Si solo si A operado con B es lo mismo que A operado con C, entonces se puede demostrar que B es lo mismo que C. Y pues también por izquierda, si B operado con A es lo mismo que C operado con A, entonces se puede demostrar que B es lo mismo que C. Existen varias propiedades, distributividad también, de una ley de composición interna con respecto a otra. Miren, nosotros hemos venido utilizando asteriscos, pero también podemos utilizar otros símbolos, tipo bolita, ¿no? Esta bolita
Entonces, pues esta ley de composición bolita es distributiva con respecto a asterisco. Sí, solo sí. Se puede distribuir por derecha y también se puede distribuir por izquierda. Es decir, lo mismo que hacíamos en lógica, miren. Este C y esta bolita le está molestando a la A, pero con la bolita, ¿no? Y el que está en el medio se queda en el medio. Aquí lo mismo, ¿no? Entonces lo mismo que habíamos hecho antes. Entonces esto es distributividad. Si estos dos se cumplen, si estas dos igualdades se cumplen, se dice que bolita es distributiva con respecto de asterisco. Bien, podemos ver un vistazo rápido de las leyes de composición externa. Sean dos conjuntos, un conjunto A que se llama usualmente conjunto, bueno, no tiene muchos nombres, pero este conjunto K también es un conjunto, pero usualmente se le da el conjunto de operadores o el conjunto de escalares también. Bien, una ley de composición externa es toda función definida en el producto cartesiano de K por A y ese resultado me tiene que dar igual un elemento que pertenece a. ¿Ok? Entonces, eso es una ley de composición externa. Igual es una función. Entonces, bueno, eso no es eso. Vamos a ver algunos ejemplos. Nos dice en los números naturales se define la ley de composición A operado con B es lo mismo que 4 veces A más 2 veces B, para todo A, B perteneciente a los números naturales. Un inciso nos dice calcular 2 operado con 3 operado con uno operado con uno. Entonces, pues aquí lo mismo que hacíamos en colegio. Primero los paréntesis. Uno operado con uno va a ser lo mismo que 4 veces uno más 2 veces uno y eso es 6. Me va a quedar 3 operado con 6. 3 operado con 6 es 4 veces el primero más 2 veces el segundo. ¿No? Eso lo vemos de la regla de correspondencia que nos da al principio. Bien, esto nos va a quedar 3 4 12 6 12 24. Entonces nos va a quedar 2 2 operado con 24. Y es lo mismo que, miren, 4 veces el primero más 2 veces el segundo. Entonces 4 veces el primero más 2 veces el segundo. Finalmente esto da 56. Entonces 2 operado con 3 operado con uno es 56. Bien, luego podemos verificar si es asociativa. Eso nos pide, ¿no? Inciso B, esta ley es asociativa A, dice. Entonces, para que sea asociativa, si tenemos elementos A, B y C pertenecientes al conjunto A, en este caso el conjunto A son los naturales, pues a ver si será asociativa. Pues hay que ir comparando. ¿Será que A operado con B operado con C es lo mismo que A operado con B y esto a su vez operado con C? Entonces por eso le ponemos será lo mismo. Entonces, bueno, a ver, vamos construyendo. B operado con C es 4 veces el primero más 2 veces el segundo. Luego A operado con este es 4 veces el primero más 2 veces el segundo. Y aquí lo mismo, ¿no? 4 veces el primero más 2 veces el segundo. Realizamos simplificaciones y llegamos a esta desigualdad. Miren, ya imposible que sean igualitos. Este 8 con este 8 sí, pero este 4 con este 2 ya no, y este 4 con este 16 ya tampoco. Entonces, pues la ley de composición no es asociativa. Bien, existe la conmutatividad. Bien, entonces habíamos visto que no es asociativo. También podemos estudiar la conmutatividad. Nos dice que para todo elemento A y B perteneciente a los naturales, si se cumple que A operado con B es lo mismo que B operado con A, pues es conmutativo. A ver, A operado con B es 4 veces el primero más 2 veces el segundo, y B operado con A es 4 veces el primero más dos veces el segundo. Miren, aquí estos dos no son lo mismo, entonces no es conmutativo. Bueno, entonces hemos ido estudiando las propiedades, ¿no? De esta ley de composición. Es una ley de composición interna de, sí, todos los resultados nos dan naturales, ¿no? Entonces, pues sí. Bien, bueno, vamos a seguir estudiando más ejemplos. Un ejemplo número 2 nos dice, sea el conjunto G que tiene elementos X, Y, Z y W y la ley de composición interna que nos da con tablita, ¿no? Es una ley de composición que ya nos da su tablita. Entonces, usualmente nosotros vamos a ir viendo en qué orden vamos a ver. Vamos a ver X operado con, perdón, Y operado con X, o se va a leer X operado con Y. Después se ve en este sentido, ¿no? En este sentido de la flechita. Esto va a ser X operado con X operado con Y, dice que da Y, X operado con Z, dice que da Z, y demás, ¿no? Entonces, nos pregunta, inciso A, la ley es de composición interna, entonces, pues, para que sea de composición interna, tenemos que partir del conjunto G, aquí está, estamos partiendo del conjunto G, igual tenemos que llegar a valores que estén dentro del conjunto G, a ver, X, ahí, Y, tal, 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 toditos están ahí adentro, ¿no?
¿Qué tal si aquí hubiese un gamma, pero aquí en vez de X un gamma? Entonces, pues este gamma ya no está dentro del conjunto G, entonces ya no es ley de composición interna, ¿ok? Entonces, y tampoco externa, ¿no? No hay que confundirse. Bien, entonces aquí como todos los valores están ahí dentro, pues es ley de composición interna. Hasta ahí, esto sí. Inciso E nos dice, ¿es conmutativa? Pues usualmente para ver conmutatividad se ve la simetría de las tablitas. Miren, esta tablita tiene simetría con respecto a este eje. Ahí está el Y, ahí está el Y, como un espejo, ¿no? Ahí está el Z, W, 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 X, X, Y, Y. Entonces, cuando pasa eso, se dice que es conmutativa. Pero igual, pueden darse algunos ejemplos, como yo lo he debido hacer aquí. A ver, tenemos un inciso B, sí, es conmutativa, no he dado ejemplos, ¿no? Entonces, bueno, podríamos dar un ejemplo. Miren, si yo tengo Y operado con Z, digamos, esto me da W. Y si puedo conmutar, entonces Z operado con Y también me tendría que dar W y está bien. Entonces es conmutativa. ¿Será asociativa? Pues igual, ustedes pueden darse ejemplitos aquí. Pueden agarrarse a ver cuál lo ven sospechoso. A ver, X operado con X, eh, ¿qué más? Operado con, bueno, aquí ya no estamos usando el X, ¿no? Estamos utilizando el signo de omega. Entonces X omega operado con X, operado con, bueno, no sé, con W. Y esto va a ser lo mismo que, em, tendría que ser lo mismo si es asociativa, pues X operado con X operado con omega. Así haremos. Bien, entonces, si se cumple esto es asociativo. Y pues ustedes se pueden dar ejemplos, ¿no? A ver, X operado con X me da X. Si yo lo opero con omega, eso me da W. Bueno, es omega W, ¿no? Muy parecido. Bien, luego aquí tengo X operado con, esto era W. X operado con W es W. Y X operado otra vez con W sigue siendo W, ¿no? Entonces miren, se cumple que W es lo mismo que W, entonces pues todo bien. Y así se pueden ir dando valorcitos a ver si para todos va a cumplir, ¿no? Por lo menos unos tres. Bien, luego dice tiene elemento neutro, nos pregunta, entonces ¿a qué es el elemento neutro? Es aquel elemento tal que operado por derecha y también operado por izquierda no le afecte al número. Ese es neutro, me lo deje así tal y como estaba. Entonces, pues a ver, miren aquí, si yo opero X con X, me bota X. Si yo opero X con Y, me sigue botando Y. Si yo opero X con Z, me sigue botando Z, ¿no? Y lo mismo con toditos. Entonces, por izquierda, el elemento neutro sería X. A ver, por derecha, si yo opero X con X, me da X. Si yo opero Y con X, me da Y. Si yo opero Z con X, me sigue dando Z, ¿no? Entonces, si yo opero W con X, me sigue dando W. Entonces, neutro por derecha igual sigue siendo X. Miren, ambos neutros son lo mismo y eso sí o sí se tiene que cumplir. Por tanto, el neutro había sido X. ¿Ya? Aquí está. Miren, X. Bien. Luego, admite elemento inverso. Después, si tiene neutro, ya tal vez admite elemento inverso. Pues, ¿qué es el elemento inverso? Es aquel número tal que operado con ese me bote el elemento neutro. Entonces, pueden revisarlo. Eh, sí debe admitir inversa. A ver, tal vez tenemos algún ejemplo. Sí, aquí está, miren. Por ejemplo, la inversa del X es el mismo X, ¿no? O sea, la inversa del X es el mismo X, porque miren, X operado con X me bota X, y este X es pues el neutro. A ver, aquí, la inversa de Y puede ser W. Ahí está, miren, la inversa de Y es W, porque su resultado me bota el neutro. Y así se va construyendo esto. Bien, vamos a entrar a la parte de estructuras algebraicas. Bien, para estudiar esto de las estructuras algebraicas, vamos a ver la parte teórica. Nos dice, una estructura algebraica es un objeto matemático que consiste en un conjunto no vacío donde están definidas varias leyes de composición. Ok, puede ser una, dos o tres, ¿no? Dentro de un mismo conjunto. Existen propiedades. Dice que esta estructura algebraica es monoide, sí y solo sí, asterisco dentro del conjunto M. Esta ley de composición es ley de composición interna. Es semigrupo, es decir, asterisco en este conjunto es ley de composición interna y además es asociativa. Es grupo si es asociativa, ley de composición interna, admite elemento neutro y cada elemento admite su inverso. Es estructura de grupo abeliano si se cumple que es grupo, o sea, todo lo mismo del anterior y además es conmutativo, ¿no? Existe el concepto de subgrupo, existe concepto de
a estructura de anillo, ¿no? Entonces, estas estructuras, pues, ustedes no han visto todavía. Y pues en una tablita se los he resumido todo esto. Miren, si se cumple clausura, entonces es estructura monoide. Si es asociativa más, entonces se ve grupo. Si es neutro más y al inverso más, grupo y así, ¿no? Se va llenando todas las casillas. Bien, podemos ver un ejemplo más. Bueno, quería ver uno interesante. Bueno, aquí está como conjuntos, ustedes lo pueden revisar. Veremos uno más, a ver. Bueno, veremos el más sencillo. Este de aquí. Nos dice, en los números enteros se establece la siguiente ley, que A operado con B es lo mismo que A por B más uno más B por A más uno. Estudia sus propiedades. Lo mismo que habíamos hecho antes, ¿no? Miren aquí antes hemos hecho algo. Vamos a estudiar lo mismo. Vamos a estudiar lo de la tablita, ¿no? Ustedes se copian esta tablita. Vamos a ver si es clausura, si es asociativo, si tiene neutro, si admite inverso, si es conmutativo. Eso con respecto al primer operador. No solamente hay un operador, entonces con respecto al primer operador. Lo primero, a ver, serás cerrado, pues eso ya no está estudiando aquí, mira, directo en la asociatividad. Entonces, miren, aquí el resultado de esto, estos son números enteros. La multiplicación y la suma de enteros igual me va a dar un número entero. Entonces, pues, se cumple que es cerrado, se cumple la ley de clausura, ¿ok? Bien, entonces pasamos a asociatividad. Se tiene que cumplir que A operado con B operado con C tiene que ser lo mismo que A operado con B y eso operado con C. Entonces, miren, B operado con C es el primero por el segundo más uno más el segundo por el primero más uno, ¿no? Entonces ahí está eso, lo mismo del otro lado, volvemos a operar y vemos que sí son lo mismo. Entonces, un OK. Existencia de elemento neutro. ¿Cómo se determina el elemento neutro? Pues A operado con ese elemento neutro tiene que ser lo mismo que A. Y este elemento neutro operado con A tiene que ser lo mismo que A también, ¿no? Por izquierda y por derecha. Entonces, pues la ley de composición interna nos dice el primero multiplicado por el segundo más uno, más el segundo por el primero más uno. Y así, ¿no? Entonces, miren, tenemos dos ecuaciones. De cualquiera de los dos podemos despejar el valor de E. Pero en los dos nos tiene que dar un mismo valor. Si aquí, digamos, hallamos E igual a uno y aquí hallamos E igual a 2, entonces ya no existe elemento neutro, porque tiene que ser único, uno solo. Bien, existencia de elemento inverso. A operado con su inverso me tiene que dar el neutro. En este caso el neutro vale cero. Es lo mismo que el anterior. Hay que resolver. Entonces, aquí miren, eh, nos queda que A inversa había sido menos A sobre 2A más uno. Pero esto no siempre va a ser un número entero, ¿no? Esto pues puede quedarse en forma de fracción, no sé, un medio, digamos, ¿no? Eso ya no es un entero. Entonces, no necesariamente pertenece a los enteros. Por tanto, no necesariamente cumple la existencia de elemento inverso. Miren, sí existe elemento neutro, pero no existe elemento inverso. Conmutatividad. Si A es lo mismo, si A operado con B es lo mismo que B operado con A ver, vamos a ver, A operado con B es esto y B operado con A es esto, distribuyen, reordenando, llegamos a una igualdad. Entonces, un OK, es conmutativo. Regularidad también se puede estudiar y demás. Aquí vemos que sí, es regular, dice, ¿no? Entonces, la estructura de los enteros con la ley de composición asterisco dice que es cerrado, es asociativo, admite neutro, es conmutativa y además es regular. Las regularidades, pues, se estudia así. Si tienen dudas, me dicen nomás, ¿no? Para que no sea largo. Y así, sucesivamente, se pueden hacer un montón de ejercicios, ¿no? Miren, aquí tengo otro. Lo mismo, hay que ir haciendo. Aquí tengo otro con polinomios, ¿no? Un conjunto de polinomios. Aquí está la solución. Un conjunto de conjuntos, ¿no? El conjunto de partes es un conjunto de conjuntos y se cumplen sus propiedades, ¿no? Entonces, bueno, antes de terminar el video veremos un último ejercicio, bueno, unos últimos ejercicios para su práctica. A ver, bueno, tenemos esto. Nos dice ejercicios sueltos, ¿no? Nos dice, tenemos un conjunto. Este es un conjunto TA. Es un conjunto de funciones, dice, ¿no? Entonces, tal que estas funciones son inyectivas. Mostrar que el conjunto TA es operado con esta ley lógica de bolita es asociativa, donde esta ley lógica dice que es la ley de composición de funciones. Nos pide demostrar esto, ¿no? La asociatividad. Pero bueno, esta asociatividad no necesariamente se cumple siempre y cuando sean inyectivas, ¿no? Se puede verificar para otro tipo de formas más. Entonces, esta se resuelve en el Armando Rojo y esta es la solución, ¿no? Y pues puede haber varias soluciones alternas, ¿no? Puede haber otra solución más interesante, pero pues bueno, esto está en el libro de Armando Rojo y podrían ponerle esto como solución. Bien, un ejercicio número 2 nos dice, se define la función de identidad en el conjunto de los números reales.
como y es lo mismo que una función de x, a su vez esta función de x es x, mostrar que y es inyectiva. Entonces lo que tenemos que hacer, miren, estamos recordando funciones nomás. Lo que tenemos que hacer es recordarnos la definición. Una función f definida de un conjunto A a un conjunto B es inyectiva, sí, solo sí, para todo valor x1 o para todo valor x2 perteneciente al conjunto dominio, se cumple que si las imágenes de x1 y x2 son lo mismo, entonces x1 tiene que ser lo mismo sí o sí que x2. Ok, entonces, miren, nosotros partimos de esto para llegar a que x1 tiene que ser lo mismo que x2. Entonces la imagen de x1 tiene que ser lo mismo que la imagen de x2. Entonces reemplazamos. En vez de x ponemos x1. Entonces x1, x1. Entonces, miren, eso es bastante sencillo. Rápidamente hemos llegado a demostrar que, ¿por qué aquí está x1? Por eso ya por la regla. Miren, f de x es pues x. Entonces si ponemos f de x1 va a dar x1. Entonces ahí, si fuera aquí f de x igual a x al cuadrado, entonces tendríamos que poner f de x1, tendría que ser x1 al cuadrado, ¿no? Bien, aquí lo mismo con x2 y demás. Y miren, rápidamente hemos llegado a demostrar que x1 es lo mismo que x2. Bien, luego tenemos un tercer ejercicio y el último de este video nos dice, siendo una función f inyectiva definida de un conjunto A al mismo conjunto A. Ok, mostrar que f inversa definida de conjunto A al conjunto A se intercambian, ¿no? El conjunto codominio se convierte en el dominio y el dominio se convierte en el codominio. Dice que demostrar que f inversa también va a ser inyectivo. Entonces esto es muy teórico. Miren ustedes si quieren pueden expresar esto en forma en su forma matemática. Pero a ver, recordaremos. Una función es inyectiva. Sí, solo sí, todos están relacionados uno a uno. O sea, los X tienen una sola pareja, eso ya, sí o sí se tiene que cumplir para que sea función. Pero a su vez va a ser inyectiva, sí, solo sí. Los 10 tienen una sola pareja también, ¿ok? Entonces, si los 10 tienen una sola pareja, pues entonces va a ser inyectivo. Pero mira, aquí estamos trabajando de un conjunto al mismo conjunto. Todos los X de este conjunto van a tener una pareja en el conjunto A. Pero como todos los X tienen pareja y son los mismos conjuntos, pues todos los 10 también van a tener una pareja. Como todos los 10 tienen una pareja, pues también es sobreyectiva. Siendo inyectiva y además sobreyectiva, pues esta función f es biyectiva. Bueno, como f es biyectiva, sí se puede calcular la función inversa, ¿no? Entonces, como es biyectiva, también entonces los 10 se convierten en el dominio y los x en el codominio, ¿no? Entonces, como habíamos dicho, todos los 10 van a tener solamente una pareja, ¿no es cierto? Porque aquí en la función original se cumplía eso, en la inversa igual se va a cumplir. Todos los 10 van a tener solamente una pareja. Por tanto, como todos los 10 tienen solamente una pareja, igual va a ser inyectivo. O sea, bueno, eso sería para el conjunto dominio, ¿no? Pero igual estudiamos el conjunto codominio. O sea, todos los X tendrían que tener solamente una pareja. Eso para la inyectividad, ¿ya? Todos los X tendrían que tener solamente una pareja. Y claro, pues como en la función original los X tenían solamente una pareja, en la función inversa, como solamente se han intercambiado roles, igual los X van a tener solamente una pareja. Como ahora los elementos del conjunto codominio solamente tienen una pareja, pues la función f inversa es inyectiva. ¿Ok? Entonces, bueno, éxito sería este ejercicio. Entonces, por tanto, f inversa se convierte en dominio y dominio se convierte en codominio. Aquí no está anotado, ¿no? La función inversa es inyectiva. ¿Ok? Entonces, bueno, éxito faltaría anotar ahí. Entonces, eso sería todo por el video de hoy y pues por el capítulo, ¿no? Si tienen dudas, me dicen nomás. Cualquier pregunta que tengan, me la hacen saber nomás, ya saben mi número, me preguntan nomás, ¿no? Siempre les respondo y pues eso sería todo por el video de hoy y pues gracias por su atención.